'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Bueno, vamos con una historia más de estos cuentos interminables que se han montado aquí con el tema de Begoña Gómez, porque cuidado que puede haber, en una cosa que puede parecer técnica, más chicha de lo que nadie se podía esperar. Vamos a ver, Begoña Gómez, apropiación del software, tenía que ser de la Complutense, ella no tendría que haber tenido cátedra, no tiene ni carrera, le llaman al rector, llaman, porque alguien ha tenido que llamar, a Google, Indra y Telefónica para que les regalen un software. Acaban haciendo un concurso público porque ella quiere todavía más y había que gastar más dinero, más de 60.000 euros en concurso público. Cling, 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 y no me extraña que haga el sonido de las monedas. Acaba todo en una apropiación, en una sociedad que es 100% de Begoña Gómez. Pero cuidado, porque en medio de todo esto va y resulta que el juez Peinado ha solicitado una cuestión, y es saber exactamente cuáles son los términos del matrimonio entre Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Y cuidado, porque aquí hay más historia legal de lo que nadie se pueda imaginar. Vamos a ver, si están en gananciales, y te cedo ya la palabra para que me expliques cuál es el contexto, todo lo que está ocurriendo con esta nueva diligencia y qué puede acabar pasando, Miguel Ángel. Pero por mucho que tú inscribas la sociedad como tuya, si estás en gananciales, no es solo de uno. Entonces, como resulte que sea de dos, va y resulta que las operaciones de apropiación no serían para uno, sino que serían para dos. Y el segundo, por no decir el primero, es el número uno, Pedro Sánchez. Sí, Carlos, la verdad es que ha sido una diligencia de investigación que hemos conocido en las últimas horas y que de primera nos parecía un poco sorprendente o incluso friki, ¿no? Porque decía, no, el juez Peinado reclama el certificado matrimonial de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Esto nos suena un poco a lo de la defunción que pidió Baltasar Garzón de Franco, ¿no? El acta de defunción. Nos sonaba un poco por ahí. Pero es lo que decías tú justamente, Carlos. Esto puede ser una diligencia clave porque puede acabar salpicando el tema de Begoña Gómez, pero a Pedro Sánchez. Porque obviamente, como decías, está en bienes gananciales. Esa sociedad que fue la que fundó Begoña Gómez, pues podría también de alguna forma tener una implicación en el propio Pedro Sánchez, con lo cual esta diligencia, que podía ser una cosa así como friki sorprendente, parece que tiene mucho más trasfondo de lo que parece. Y es que, Carlos, también ha habido otra diligencia de investigación importante que ha ordenado el juez Peinado, y es ya seguir el rastro del dinero, y ha solicitado directamente que se sepan todas las cuentas bancarias de las que es titular Begoña Bueno, Gómez. esa diligencia, acuérdate, Miguel Ángel, que llevamos nosotros diciendo que es más pronto que tarde y va a tener que llegar por un motivo obvio. Si estamos hablando de corrupción en los negocios y tráfico de influencias para obtener negocios, tendrás que certificar efectivamente los negocios y la cuantía de los negocios. Y cuidado, ya veremos qué es lo que pasa, porque se puede encontrar o no encontrar, o en el medio hay otra posibilidad: encontrar que ha habido rutas para no encontrarte. Es decir, que se haya visto que ha habido determinadas cuentas creadas para sacar. Entonces, aunque no se encontrase el dinero, que yo no quiero anticipar nada, pero lo mismo va a resultar que se encuentra. Oye, a lo mejor va a resultar que se encuentra que son pobres de solemnidad. Hombre, ya me extrañaría, ¿no? Que haya hecho o que haya montado toda esta historia Begoña Gómez para nada. Ya me extrañaría viendo el percal de la historia. Pero bueno, pero también se puede, sin encontrar el dinero, encontrar mecanismos de salida, con cuentas en el exterior, etcétera. Como ocurra eso, se va a montar una de muchísimo cuidado. Totalmente, Carlos. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, esta gente cuando roba, obviamente, no son tontos. Y más cuando estamos hablando de unos niveles, en fin, estamos hablando del presidente del gobierno, es su mujer. Pero sí puede haber movimientos sospechosos. ¿Te acuerdas, Carlos, que hace meses ya comentábamos además aquí, ¿no? Los rumores, porque eran solo rumores de posible dinero en el extranjero, en países caribeños sobradamente reconocidos que podían tener Begoña Gómez, etcétera. Eran solo rumores, pero 40 viajes, Miguel Ángel, con escala o destino final en República Dominicana, que me encantaría que alguien me diga qué contribución tiene al PIB español República Dominicana, porque debe ser del estilo de Fernando Simón, entre cero y ninguna. Bueno, se ha convertido República Dominicana en el patio trasero de la corrupción del Partido Socialista. Entonces, claro, teniendo en cuenta eso, obviamente que se ponga ya el juez Peinado ya a rastrear la pista del dinero de Begoña Gómez, obviamente también, Carlos, lo que nos indica es que a lo mejor tiene más información de la que nosotros sabemos.
le puede haber llegado algún tipo, ¿no?, de soplo o de pista, y yo creo que está pues ahora mismo, digamos, encarando muy bien lo que es las diligencias de investigación el juez Peinado, después de que obviamente también se le ha criticado en los últimos días por permitir que Begoña Gómez se fuera al G20 sin Ya. tener ningún tipo de agenda pública. Pero es que, Carlos, también ha acordado en el mismo escrito el juez Peinado otras diligencias que también son bastante interesantes, porque ha citado también ya en calidad de investigado a Juan José Güemes como presidente del Centro de Innovación del Instituto de Empresa, y lo hace el mismo 18 de diciembre, que es cuando va a ir Begoña Gómez. Con lo cual, ojo a esa fecha que todos nos tenemos que marcar en la agenda, el 18 de diciembre, porque vamos a tener en los juzgados de Plaza de Castilla, supongo que viviremos el mismo circo policial Ya. con Begoña Gómez entrando en su coche, la Plaza Castilla tomado por la policía, pero es que también va Juan José Güemes a declarar ese mismo día. Y luego, Carlos, la cuarta diligencia, también muy interesante, en este caso afecta a la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa. El juez Peinado está muy enfadado y, según las fuentes que hemos consultado del caso, el lunes ya en la vista con Güemes se quejó de que tanto la Universidad Complutense como el Instituto de Empresa no estaban atendiendo a sus requerimientos de información. Pues bien, lo que ha hecho el juez Peinado ha sido deducir testimonio contra la directora de Recursos Humanos, que declaró como testigo hace unas semanas, y, atención, la va a investigar por desobediencia, porque después de su declaración como testigo hace un mes, le solicitó información sobre los ingresos de Begoña Gómez del Instituto de Empresa, y un mes después no los ha entregado, y el Yo, juez Peinado ha dicho basta. de verdad que no llego a entender muy bien qué se cree la gente que es la justicia. O sea, a ver, entiendo que si tú sigues la política, puedes llegar a la conclusión, viendo el ministro que tenemos de justicia, viendo el trato que da el gobierno a la justicia, si de veras te crees toda esa historia, bueno, pues te llegues a creer que la justicia efectivamente es una especie de entidad que puede ser pisoteada, insultada y que no va a responder. No es así, no es así, y ya se lo están demostrando. Entonces yo, de verdad, que siga haciendo todo el mundo lo que quiera, pero el juez Peinado, si algo ha demostrado, es que, uno, no se sale del carril ortodoxo, diga lo que diga quien diga, no se sale ni un milímetro, y por eso lo han avalado la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero que no va a permitir que se cachondeen de él. De lo cual, oye, me alegro y me enorgullezco, pero toneladas. Porque si se cachondean de la justicia, se cachondean de los que cumplimos con la justicia. Y de los que cumplimos el derecho y cumplimos con las leyes. Fíjate, mira, te leo mensajes que me enviaba a raíz de esto el otro día un abogado de un despacho que lleva un montón de causas matrimonialistas, un abogado amigo. Y me dice, vamos a ver, si Sánchez y Begoña están casados, en gananciales o no. Y desarrolla lo siguiente, si lo estuviesen, en gananciales. Y me dice, la SL creada por Begoña Gómez sería también de Sánchez, independientemente de cómo ya la hayan escriturado en el registro mercantil. Y, lógicamente, Sánchez hubiese tenido que consentir ante notario en el momento de la constitución de la SL. Dice, cualquier notario os va a confirmar, si le llamáis, los pasos necesarios para constituir una SL, con un cónyuge cuando está casado en gananciales. Es imposible que la SL se constituyese a espaldas de Sánchez. O sea, cuidado con esta historia porque el juez Peinado sabe perfectamente lo que está haciendo. Y como empiece a unir, pues por cierto que esto sería aplicable a la sociedad de gananciales, sería aplicable a la SL, Transformación Social Competitiva, que crea Begoña Gómez para intentar llevarse el negocio, de hecho la llama igual que la cátedra. ¿Para qué haces eso? Para generar una confusión y atraerte todos los clientes, todos los contactos y demás. Evidentemente, aparte de llevarte la explotación del software. Pero cuidado, porque no sería aplicable solamente a la SL, es que sería aplicable al dinero conseguido. Vamos, traducido, que se cerraría el círculo de un tráfico de influencias. Si se demuestra que ha habido cobros, los cobros no serían solo para Begoña Gómez, serían para Begoña Gómez 50% y para Pedro Sánchez 50%. Y esto, Carlos, supondría pues subir en el ascensor al Tribunal Supremo. Es decir, Esa es la pinta que ya tiene. obviamente esto podría ser, Carlos, un atajo que a lo mejor le han sugerido al juez Peinado, esto ya es una hipótesis, para elevar una exposición razonada, porque, como bien has relatado, obviamente si ya tenemos presuntos indicios delictivos de apropiación indebida o malversación que salpican ya a Pedro Sánchez, Begoña Gómez no está forada, pero Pedro Sánchez sí.
con lo cual mucho ojo, porque esto, como digo, puede ser un atajo directamente para que la causa acabe en el Tribunal Supremo a través de una exposición razonada, porque ya, ojo, estamos llamando a las puertas de la Moncloa donde están ambos, pero estamos llamando directamente al despacho de Pedro Sánchez en esta causa Begoña Gómez, con lo cual tiene una importancia clave esta diligencia, desde luego cuando la ha solicitado el juez Peinado, que por cierto creo que la había planteado alguna de las acusaciones populares en un escrito, estaba bien tirado el tema y obviamente el juez Peinado habrá revisado todas las peticiones de diligencias y ha considerado pues que esta es muy importante para el devenir de la instrucción. A mí me parece de maravilla lo que está haciendo, básicamente porque en el artículo 14 de la Constitución española pone que todos somos iguales ante la ley. Y en el artículo 9 pone que los poderes públicos están sometidos a la justicia. Entonces va y resulta que yo uno los dos artículos y lo que me sale es que Pedro Sánchez y Begoña Gómez tienen que ser tratados por la justicia y por las leyes exactamente igual que cualquier otra persona. ¿Vale? Entonces si aplicamos eso, se acabó la historia. De cualquier otra persona, si es que está en gananciales, estamos barajando una hipótesis, si es que ha habido una especie de reparto de lo que se haya obtenido, ¿vale? Si se cumplen esos requisitos. Si a cualquier persona se le citaría también al otro cónyuge porque los dos son partícipes del beneficio, con Pedro Sánchez y con Begoña Gómez no, ¿por qué? ¿Porque son entes de luz? ¿Porque son seres bajados del Olimpo? ¿Por qué? ¿Porque están por encima de las leyes? ¿En serio? O sea, esa es la piltrafa interpretativa jurídica que tenemos que tragarnos. Pues a mí no me da la gana, la verdad. Mira, por seguir con tu hipótesis, Miguel Ángel, el otro día me contaron una cosa que yo no voy a desvelar, porque no, porque en estos momentos no toca, de cosas que estaban pasando en el entorno familiar, de filtraciones y ataques al entorno familiar del juez Peinado. Y de determinadas cosas que la familia se estaba quedando para sí misma por no generar un problema. Pues a lo mejor tienes tu razón. Y a lo mejor ha llegado el momento en el que lo mejor que puede ocurrir es que el juez Peinado, pese a que está haciendo el trabajo de una forma excepcional, eleve el tema con una exposición razonada al Tribunal Supremo y que el organismo que tenga que investigar a estas personas que son capaces de difamar, calumniar, atacar, insidiar y hacer todo tipo de barbaridades contra la justicia, pues no vaya contra un juez exclusivo, por muchas narices que tenga, sino que vaya contra un organismo que está más preparado y más capacitado y más habituado a este tipo de presiones, pues a lo mejor. Desde luego lo que sí que te digo, Miguel Ángel, es que cuando pase todo esto sí que voy a contar esto. Pues yo estaré esperando a que lo cuentes porque me dejas expectante. Desde luego, Carlos, esto me parece que es muy importante porque obviamente ya no estamos hablando del gobierno de Pedro, no, estamos hablando de que Pedro Sánchez está cada vez más cercado judicialmente. En la trama Coldo, recordamos, ya se abrió la vía con la imputación de Ábalos por parte del Tribunal Supremo, que obviamente va a seguir tirando del hilo y veremos si llega hasta Pedro Sánchez por aquello de que era el uno y se está investigando pues una banda criminal organizada, con lo cual habría que esclarecer por qué llaman el uno a Pedro Sánchez. Puede ser porque es el presidente del gobierno o puede ser porque sea el uno de la banda. Con este tema ya tendríamos una segunda causa que ya apunta directamente al propio Pedro Sánchez. Con lo cual esto ya no son hipótesis, son posibilidades, no, es que está ya la segunda causa judicial que apunta contra Pedro Sánchez a la vuelta de la esquina. Fíjate, yo te hago una pregunta que es una pregunta retórica y se la traslado a la gente que nos está viendo en este vídeo. Y cojo una fecha, 16 de julio de 2020, cuando se mantienen reuniones tanto en el Ministerio de Transportes con Ábalos, con Aldama y con Javier Hidalgo, tanto en la sede de Globalia con Javier Hidalgo y Begoña Gómez, y tanto en sede presidencial pura con Nadia Calviño, Ábalos y Pedro Sánchez, 16 de julio, cuando no ha sido solicitado el rescate oficialmente. Vamos a ver, si tú eres un presidente del gobierno que no estás implicado, tu respuesta natural, si te piden que mantengas unas reuniones para debatir un rescate y la cuantía de un rescate y las condiciones de un rescate que no ha sido solicitado, ¿cuál es tu respuesta natural? Iros a determinado sitio, ¿no? O sea, digo yo, no sé, es que al final con el Partido Socialista te hacen pensar en unos términos que son los suyos, que son los de esconder corrupción. O sea, si de veras él no estuviese en nada, alguien te plantea, vamos a empezar a debatir un rescate y lo normal sería decir, vale, pásame la documentación, ¿dónde está solicitado? No, que no se ha solicitado. La siguiente respuesta es vete a determinado sitio. O sea, hacer chanchullos a tu casa. Claro, Carlos, acuérdate, la información que publicamos en Libertad Digital en las últimas horas sobre el tema del rescate, y es que Globalia
escondió un patrimonio hotelero de 2.000 millones de euros en el momento en el que se estaba negociando ese rescate. Y cuando hubo ahí un impasse, un pequeño impasse que analizábamos el otro día en tu programa, cuando ese mensaje de Calviño diciendo, oiga, ¿qué es esto de que se reparten dividendos cuando estamos negociando el rescate? Pues en ese impasse, fíjate tú por dónde, Carlos, Globalia anuncia una posible fusión hotelera con otra cadena que de esta forma pues le serviría para intentar camuflar ese patrimonio de 2.000 millones de euros. Un patrimonio de 2.000 millones de euros, a pesar de lo cual no lo liquidan y quieren otros 700 millones de euros de gobierno. Obviamente esto no tiene ningún sentido y huele fatal. Y en el mes de agosto de 2020 fue cuando salió la información, para mí me parece una tomadura de pelo, ¿no? De esa supuesta fusión que estaba estudiando Globalia y no tenía otro objetivo que intentar disimular y camuflar ese patrimonio millonario que tenía en hoteles y que obviamente el gobierno de Pedro Sánchez estaba obviando a la hora de negociar ese rescate que acabaron dándoles pues, meses después. Bueno, Miguel Ángel, pues seguiremos muy atentos a todo esto porque está cogiendo un colorcillo que se vaya preocupando Pedro Sánchez. Pero evidentemente el juez Peinado ya está avalado por la Audiencia Provincial, está avalado por el Tribunal Superior y empieza a hacer cosas en contra de lo que decía Begoña Gómez, de lo que decía Pedro Sánchez. Indefensión, está generando una indefensión, no estaba generando nada. De hecho, iba lento y con una cautela absolutamente abrumadora. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya tiene el respaldo y ahora empieza a funcionar como un juez normal. Y ahora esta gente se va a ver sometido a una justicia normal. Ya está. ¿Les fastidia? Pues chico, no haber hecho determinadas cosas. Miguel Ángel, que un placer. Igualmente, Carlos, hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Shit my way, so you can go kick